Todo comienza en una oscura carretera rural, un trayecto interminable bajo un cielo sin estrellas. Imagina el frío que cala hasta los huesos, el susurro de un viento que parece hablar, y el cansancio que te hace dudar de cada paso que das. Ahora, imagina que estás lejos de casa. No una ciudad vecina ni un país cercano, sino un lugar al que llegaste dejando atrás todo lo que conocías, un lugar que prometía esperanza pero que ahora aparece teñido de sombras. Esta es la historia de Daniel y su familia, inmigrantes que buscaban un nuevo comienzo, pero encontraron algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron. Daniel, su esposa Lucía y su hija pequeña, Sofía, habían llegado a un pueblo olvidado en la frontera norte. Eran de esas familias que cargan con maletas llenas de sueños rotos, pero también con la esperanza de empezar de nuevo. El pueblo, llamado San Almas, no aparecía en los mapas modernos, y nadie en los alrededores parecía saber mucho sobre él. A pesar de esto, la promesa de una casa barata y trabajo en los campos fue suficiente para convencerlos. Habían escuchado rumores de otros inmigrantes que habían pasado por ahí, todos aseguraban que era una buena oportunidad. Pero nadie hablaba de por qué se habían ido tan rápido. La casa que les asignaron estaba en el borde del pueblo, cerca de un bosque espeso que parecía devorar la luz. Aunque vieja y desgastada, tenía un techo sólido y paredes que no dejaban pasar el frío, algo que ya era más de lo que habían tenido en los últimos meses. Los primeros días fueron tranquilos, pero algo en el ambiente se sentía raro, como si el aire cargara un peso que no podían explicar. Por las noches, los aullidos del viento se mezclaban con lo que Daniel juraba que eran murmullos. Lucía le decía que era su imaginación, pero cuando Sofía despertaba llorando sin motivo aparente, los dos se quedaban en silencio, escuchando. El primer aviso de que algo no estaba bien llegó de la mano de don Emilio, un anciano del pueblo que trabajaba en los mismos campos que Daniel. San Almas no es un lugar para quedarse mucho tiempo, le dijo un día, mientras desgranaban maíz bajo el sol ardiente. Daniel rió, pensando que era una de esas advertencias vagas que los viejos siempre tienen. Pero don Emilio no se rió. Con voz grave, añadió, los que se quedan demasiado empiezan a ver cosas. A oír cosas. Nadie sabe por qué, pero todos sabemos que es mejor irse antes de que sea tarde. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Se quedó sentado en la pequeña sala, mirando la ventana. El bosque al fondo parecía moverse con vida propia. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un golpe seco, como si algo hubiera caído en el techo. Se levantó de un salto, pero cuando salió, no encontró nada. Miró hacia el bosque, y por un segundo juró ver una sombra entre los árboles, alta y delgada, con ojos que parecían brillar en la oscuridad. Pero parpadeó, y ya no estaba. Lucía también empezó a notar cosas extrañas. Los pocos vecinos del pueblo los miraban con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran algo que no querían decir. Un día, mientras caminaba con Sofía hacia la tienda, notó que las pocas personas que estaban afuera se detenían para observarlas, pero en cuanto Lucía los miraba, apartaban la vista. Fue ahí cuando se dio cuenta de que todos los inmigrantes en el pueblo parecían desaparecer después de unas semanas. Lo que al principio era un grupo pequeño pero constante de rostros nuevos, ahora era solo ellos tres. Todo cambió la noche en que Sofía desapareció. Había sido un día normal, o tan normal como podían ser los días en San Almas. La niña se acostó temprano, cansada de jugar en el pequeño jardín detrás de la casa. Pero cuando Daniel y Lucía fueron a revisarla antes de dormir, no estaba. La ventana de su cuarto estaba abierta, y una brisa fría entraba desde el bosque. Ambos salieron corriendo, gritando su nombre. El bosque parecía devorarlos, con ramas que se enredaban en sus piernas y sombras que se movían en el rabillo del ojo. Después de lo que parecieron horas, encontraron a Sofía sentada en un claro, con la mirada perdida y un hilo de sangre cayendo de su nariz. Cuando la tomaron en brazos, comenzó a llorar desconsoladamente, pero no decía nada, solo repetía, no quería ir con ellos. No quería ir con ellos. Al día siguiente,
Daniel decidió que era hora de irse. Pero cuando fue a buscar a don Emilio para despedirse, encontró su cabaña vacía. No había rastros de él, ni de sus pocas pertenencias. Preguntó a los demás, pero nadie quiso hablar. Uno de los vecinos, un hombre con ojos cansados y una voz temblorosa, le dijo en voz baja: «Nadie se va de San Almas sin pagar el precio». Esa noche, mientras empacaban apresuradamente, los murmullos en el viento se hicieron más fuertes. Las paredes de la casa crujían, como si algo las empujara desde afuera. Daniel salió al patio con un cuchillo en mano, pero lo que vio lo hizo retroceder. En el borde del bosque, una fila de figuras lo observaba en silencio. Sus rostros eran sombras, pero sus ojos brillaban como brasas. Eran altos y delgados, y parecían desvanecerse y reaparecer con cada parpadeo. Una de las figuras dio un paso adelante, y Daniel sintió un escalofrío recorrerle la columna. No eran humanos. Cuando regresó adentro, Lucía estaba llorando. «No podemos salir», dijo entre sollozos. «Las puertas no se abren». Daniel intentó forzarlas, pero era cierto. Las ventanas también estaban cerradas, como si algo invisible las sellara. Fue entonces cuando escucharon la risa de Sofía. La encontraron en el cuarto, mirando a la ventana con una sonrisa que no era suya. «Ellos vienen», dijo con una voz que no parecía de una niña. La casa comenzó a temblar. Las luces parpadeaban y el aire se llenó de un olor nauseabundo, como carne podrida. Las figuras del bosque estaban ahora en el jardín, rodeando la casa. Lucía comenzó a rezar mientras Daniel intentaba mantener la calma. Fue entonces cuando una voz, profunda y gutural, resonó en la sala: «El precio». Daniel, desesperado, gritó: «¿Qué quieren? Déjenos ir». Pero la voz solo repitió: «El precio». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Afuera, las figuras se habían alineado, dejando un camino hacia el bosque. Sofía comenzó a caminar hacia ellos, pero Daniel la detuvo. La niña lo miró con esos ojos que ya no parecían suyos y dijo: «Es la única manera». Lucía gritaba, pero Daniel sabía que tenía que hacer algo. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Sofía y le prometió que todo estaría bien. Tomándola de la mano, comenzó a caminar hacia las figuras. Lucía los siguió, rogándoles que se detuvieran, pero Daniel no la escuchaba. Cuando llegaron al borde del bosque, las figuras los rodearon. Sofía levantó la vista hacia su padre. Por un momento, parecía ser ella misma otra vez. «Papá», dijo con una voz temblorosa, «tengo miedo». Fue lo último que Daniel escuchó antes de que todo se desvaneciera en oscuridad. A la mañana siguiente, los habitantes de San Almas encontraron la casa vacía. No había señales de Daniel, Lucía o Sofía. Solo un muñeco de trapo en el jardín, empapado por el rocío de la madrugada. Don Emilio apareció poco después, regresando de algún lugar desconocido, y cuando alguien le preguntó por la familia, simplemente dijo: «Pagaron el precio». Como todos. San Almas sigue ahí, un pueblo perdido en el tiempo, esperando a los próximos que lleguen con sueños de un futuro mejor. Porque, al final, todos pagan el precio. Algunos con su cordura, otros con su vida. Y los más desafortunados, con su alma. En cada familia hay historias que nadie quiere contar. Historias que se susurran entre lágrimas, como si pronunciarlas en voz alta pudiera invocar algo más oscuro. Esta es la historia de Marcos, un joven que dejó su hogar en busca de un futuro mejor, pero encontró un pasado que nunca debió desenterrar. Marcos tenía apenas 19 años cuando decidió dejar su pequeño pueblo en Guatemala. La pobreza y la violencia lo perseguían como una sombra, y aunque era difícil abandonar a su madre y sus 2 hermanas menores, sabía que quedarse solo significaba hundirse más en ese abismo.
Cruzar la frontera hacia los Estados Unidos era su única opción, y aunque el trayecto era peligroso, las historias de quienes lo habían logrado le daban esperanza. Junto a un pequeño grupo de migrantes, Marcos emprendió el viaje. Caminaban días enteros bajo el sol abrasador y las noches eran un desafío constante para no ser detectados. Pero no era solo el cansancio ni el miedo a los coyotes lo que lo mantenía despierto, era la sensación de que algo los seguía. No podía explicarlo, pero cada vez que miraba hacia atrás, sentía que alguien o algo estaba justo fuera de su vista, observándolo desde las sombras. Una noche, mientras descansaban en un pequeño campamento improvisado cerca del río Bravo, Marcos conoció a una mujer llamada Estela. Era mayor que él, quizás de unos 30 años, y tenía una mirada cansada, como si hubiera visto demasiado. Sin embargo, fue amable con él, compartiéndole un poco de pan que había guardado. Estela le advirtió que había algo más peligroso que los animales o los agentes de migración. Hay lugares que no quieren ser cruzados, le dijo, mirando al bosque que rodeaba el campamento. Territorios que no son para nosotros. Si escuchas algo esta noche, no mires. No importa qué tan curioso estés. Marcos rió, pensando que solo intentaba asustarlo, pero esa noche entendió que Estela hablaba en serio. Alrededor de la medianoche, cuando todos dormían, lo despertó un sonido extraño, como pasos suaves sobre la tierra. Abrió los ojos y vio que la fogata aún brillaba débilmente. Al principio pensó que era algún animal, pero entonces lo escuchó claramente, un susurro. Era bajo y gutural, como si alguien hablara un idioma que no entendía. Sin poder evitarlo, giró la cabeza hacia el sonido. Cerca del límite del bosque, apenas iluminado por la luz de la luna, había algo. Era alto, demasiado alto para ser un humano, y sus extremidades parecían doblarse en ángulos extraños. Marcos se quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar. La criatura giró lentamente su cabeza hacia él, y aunque no tenía rostro, Marcos sintió que lo estaba mirando directamente. Al amanecer, intentó hablar de lo que había visto, pero nadie le creyó. Todos dijeron que seguramente había sido un sueño causado por el cansancio. Solo Estela le sostuvo la mirada y le dijo, «Te advertí». Esa fue la última vez que la vio, porque al siguiente día desapareció del grupo sin dejar rastro. Días después, llegaron a un pequeño pueblo al sur de Texas. Los coyotes les dijeron que era un lugar seguro para esconderse unos días antes de continuar. El pueblo era pequeño, casi desierto, con casas viejas y calles polvorientas. Aunque los habitantes eran amables, había algo extraño en ellos. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus ojos demasiado brillantes. Una mujer mayor, que les ofreció agua, le tomó la mano a Marcos y susurró, «Deberías irte antes de que caiga la noche». Esa noche, mientras intentaban dormir en una casa abandonada, Marcos escuchó nuevamente los susurros. Esta vez, parecían venir de todas partes, rodeándolos. Los demás también los escucharon, y algunos comenzaron a llorar. Una joven del grupo, llamada Carla, corrió hacia la puerta, gritando que quería irse, pero cuando la abrió, lo único que encontró fue oscuridad. No el tipo de oscuridad que viene con la noche, sino algo más denso, algo que parecía moverse como una masa viva. Carla desapareció en la negrura antes de que alguien pudiera detenerla. La puerta se cerró de golpe, de repente, la casa comenzó a temblar. Los susurros se convirtieron en gritos, voces desesperadas que pedían ayuda, pero que no parecían humanas. Marcos tomó un rosario que su madre le había dado y comenzó a rezar, pero ni siquiera eso parecía detener lo que estaba ocurriendo. Uno a uno, los miembros del grupo desaparecieron, arrastrados hacia la oscuridad o simplemente desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. Cuando el silencio finalmente llegó, Marcos estaba solo. La casa estaba vacía, y las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas rotas. Temblando, salió al exterior, solo para darse cuenta de que el pueblo también estaba vacío. Las casas estaban en ruinas,
cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Desorientado, comenzó a caminar. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba alejarse. Después de horas de vagar, encontró un camino y un auto que pasaba. El conductor, un hombre mayor con un rostro amable, lo recogió y le dio agua. «Estás en mal estado, chico», le dijo. Marcos intentó contarle lo que había sucedido, pero el hombre lo miró con seriedad y le dijo: «No eres el primero en contarme algo así. Ese pueblo no debería estar ahí». Marcos nunca volvió a ver a ninguno de los que lo acompañaron en ese viaje. Cuando llegó a su destino, intentó seguir adelante, pero las noches eran un tormento constante. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, sentía esa presencia observándolo desde la oscuridad. Se convenció de que algo había cruzado con él esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Años después, regresó a Guatemala para visitar a su madre, pero cuando llegó a su pueblo, descubrió que nadie lo recordaba. Ni su madre, ni sus hermanas, ni siquiera los vecinos que lo habían visto crecer. Para ellos, Marcos nunca había existido. Ahora vive en el anonimato, moviéndose de un lugar a otro, intentando escapar de algo que siempre lo encuentra. Y aunque no sabe exactamente qué ocurrió en ese pueblo, una cosa es segura: hay caminos que nunca deberían ser cruzados, y territorios que no pertenecen a los vivos. Había algo en el viejo autobús que recorría los caminos polvorientos entre las montañas. Algo que hacía que todos los que subían sintieran un escalofrío inexplicable, como si estuvieran dejando atrás más que un lugar. Este no era un autobús cualquiera. Lo llamaban el Camino Olvidado. Y aunque nadie sabía realmente por qué se le había puesto ese nombre, todos sabían que solo los desesperados lo tomaban. Esa noche, Sara y su hermano menor, Emiliano, se subieron al autobús en un pequeño pueblo cerca de la frontera. Dejaban atrás una vida de pobreza y miedo, con la esperanza de llegar al norte, donde podrían empezar de nuevo. Los dos eran jóvenes, pero ya llevaban en sus espaldas más peso del que cualquier adulto debería cargar. Cuando el autobús llegó, envuelto en una neblina espesa que parecía salir de la nada, dudaron por un momento. Pero cuando la puerta se abrió con un chirrido, supieron que no había vuelta atrás. El conductor, un hombre de rostro inexpresivo y ojos que no parecían parpadear, les indicó con un gesto que subieran. El interior del autobús estaba oscuro y frío, como si la calefacción hubiera estado rota durante años. Había otros pasajeros, pero todos parecían ausentes, mirando fijamente hacia adelante o con la cabeza gacha, como si estuvieran atrapados en sus propios pensamientos. Sara tomó la mano de Emiliano y lo guió hacia los asientos del fondo. «No te preocupes», le susurró. «Estamos juntos. Todo estará bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella sabía que algo no estaba bien. Las ventanas del autobús estaban empañadas, pero no por el frío. Era como si algo invisible las hubiera tocado, dejando marcas que no parecían hechas por manos humanas. El autobús comenzó a moverse, y con cada kilómetro que recorrían, el paisaje afuera se volvía más extraño. Al principio eran solo árboles y montañas, pero pronto las luces del pueblo desaparecieron, y el mundo exterior se transformó en algo más oscuro, más antiguo. El cielo se volvió de un negro profundo, sin estrellas ni luna, y el camino parecía extenderse hacia la nada. Emiliano, que apenas tenía 10 años, empezó a susurrar nervioso. «Sara, hay algo en la ventana». Sara miró rápidamente, pero solo vio su propio reflejo en el cristal. «Es tu imaginación», dijo, tratando de sonar segura. Pero cuando volvió a mirar, creyó ver algo más, un rostro que no era el suyo, sonriendo desde el otro lado del vidrio. El autobús se detuvo abruptamente, sacudiendo a todos los pasajeros. El conductor se levantó de su asiento y, sin decir una palabra, salió al exterior. Sara miró alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba pasando, pero nadie parecía estar alarmado. Era como si todos estuvieran esperando,
sabiendo algo que ella no sabía. De repente, las luces dentro del autobús comenzaron a parpadear, y un olor extraño llenó el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo que olía a muerte. Emiliano empezó a llorar en silencio, agarrando la mano de Sara con fuerza. «No quiero estar aquí», murmuró. «Quiero ir a casa». «Estamos bien», le dijo Sara, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. De pronto, alguien más en el autobús comenzó a murmurar, un hombre mayor sentado cerca de la puerta. «No debimos subir», decía una y otra vez, con la mirada perdida. «No debimos tomar este camino». Las puertas del autobús se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento helado entró, apagando las luces por completo. Por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Sara podía sentir el latido acelerado de su corazón y el temblor en las manos de Emiliano. Cuando las luces volvieron, la mitad de los pasajeros había desaparecido. Los asientos donde estaban sentados estaban vacíos, con marcas de dedos hundidas en el tapiz, como si se hubieran aferrado desesperadamente antes de ser arrastrados a algún lugar. El autobús comenzó a moverse de nuevo, pero el conductor seguía afuera. Nadie conducía. Sara sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero algo en el ambiente la mantenía paralizada, como si el aire estuviera cargado con una presencia que no podía explicar. «Sara», dijo Emiliano en un susurro apenas audible. «El hombre de la ventana está adentro». Ella giró la cabeza lentamente, y lo vio. Estaba de pie en el pasillo, una figura alta y delgada, con un rostro borroso, como si no pudiera enfocarlo del todo. La criatura extendió una mano hacia Emiliano, y Sara reaccionó instintivamente, abrazándolo con fuerza. «No lo toques», gritó, pero su voz sonó débil, como si el aire la apagara. La figura se detuvo, inclinando la cabeza como si la estuviera estudiando. Luego, sin previo aviso, se desvaneció, dejando solo el sonido del motor del autobús y los sollozos de Emiliano. Cuando el autobús finalmente se detuvo, estaban en un lugar completamente diferente. Era un pueblo, pero no como los que Sara conocía. Las casas eran viejas y torcidas, cubiertas de un musgo oscuro que parecía pulsar con vida propia. No había gente, solo sombras que se movían entre las calles. El conductor apareció de nuevo, como si hubiera estado allí todo el tiempo, y les hizo un gesto para que bajaran. «No quiero», dijo Emiliano, agarrándose a Sara. Pero ella sabía que no tenían otra opción. Algo en el autobús les decía que quedarse no era una opción mejor. Al bajar, el aire se sentía pesado, cargado de una energía que hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Un hombre los esperaba en el centro del pueblo, vestido con ropas antiguas y con un sombrero que ocultaba su rostro. «Bienvenidos», dijo con una voz que parecía surgir de todas partes. «Han llegado al lugar donde todo lo perdido se encuentra». Sara no entendía lo que eso significaba, pero pronto se dio cuenta de que no estaban solos. Alrededor de ellos comenzaron a aparecer personas, sus rostros familiares pero distorsionados. Era como si estuviera viendo a los que había dejado atrás en su pueblo, pero algo en ellos estaba roto. Emiliano comenzó a llorar otra vez, pero esta vez Sara no supo cómo consolarlo. Porque entre esas figuras estaba su madre, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. El hombre del sombrero se acercó. «El camino que eligieron tiene un precio», dijo. «Y ahora deben decidir quién lo pagará». Sara miró a Emiliano, y luego a las figuras que lo rodeaban. «No», dijo, con una voz firme que no sabía que tenía. «No pagaremos nada». El hombre inclinó la cabeza, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Esa es una decisión valiente», dijo. «Pero nadie sale del camino olvidado sin dejar algo atrás». Cuando Sara despertó, estaba de vuelta en el autobús, con Emiliano dormido a su lado. El paisaje afuera era normal, un amanecer brillante que iluminaba los campos. Pero algo había cambiado.
En el asiento frente a ellos, estaba el sombrero del hombre, como un recordatorio de que lo que habían vivido no había sido un sueño. Años después, Sara aún recuerda ese viaje, aunque nunca habla de ello. Emiliano no lo menciona, pero a veces, en las noches más oscuras, Sara lo escucha murmurar en sueños. Y aunque llegaron al norte y empezaron de nuevo, siempre sintió que una parte de ellos se quedó en aquel pueblo, atrapada en el camino olvidado. Cuando Esteban cruzó la frontera aquella noche, nunca imaginó que el verdadero peligro no sería la migra, ni el desierto, ni los coyotes. El verdadero peligro era algo que habitaba en los confines de la noche, algo que no podía ser explicado con palabras, solo con gritos. Había salido de su pueblo en México con la esperanza de enviar dinero a su madre y sus 2 hermanas. El viaje había sido agotador, lleno de caminatas interminables bajo el sol abrasador y noches frías que mordían la piel. Pero el grupo con el que viajaba, liderado por un coyote de mirada astuta llamado Raúl, había prometido que estaban cerca del otro lado. Una vez que crucemos el bosque, estaremos en territorio seguro, dijo Raúl, señalando hacia un conjunto de árboles oscuros que se alzaban como una muralla. El bosque tenía un aire opresivo, como si las ramas y hojas observaran cada movimiento. El grupo, compuesto por 7 personas, avanzó en silencio. Nadie hablaba, como si temieran romper un hechizo invisible que los mantenía a salvo. Solo se escuchaban los pasos sobre las hojas secas y el crujido ocasional de una rama. Al cabo de una hora, comenzaron los susurros. Al principio, Esteban pensó que era el viento. Pero pronto se dio cuenta de que eran voces, suaves y lejanas, como si alguien estuviera hablando desde las profundidades del bosque. Miró a su alrededor, pero nadie del grupo parecía notar nada. «¿Lo escuchan?», susurró a la mujer que caminaba junto a él, una joven llamada Lucía que viajaba sola. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos mostraban miedo. «Es el viento», dijo Raúl desde el frente, sin girarse. «No hagan caso. Solo sigan caminando». Pero los susurros se hicieron más fuertes. Pronto, las voces comenzaron a distinguirse, llamando por sus nombres. «Esteban». Se detuvo en seco, su corazón golpeando contra su pecho. Era la voz de su madre. «Esteban, hijo, ayúdame». «No puede ser», pensó, sacudiendo la cabeza. Su madre estaba a cientos de kilómetros de distancia. Lucía lo agarró del brazo. «Yo también lo escucho ahora», dijo con un hilo de voz. «Es mi padre, pero él murió hace 5 años». En ese momento, un grito desgarró el silencio. Uno de los hombres del grupo, un joven llamado Felipe, había desaparecido entre los árboles. La mujer que caminaba con él gritó su nombre, pero lo único que respondió fue un eco distante. Raúl se volvió hacia el grupo, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y miedo. «No se separen», ordenó. «Lo que sea que pase, no salgan del camino». Pero el camino ya no estaba. El sendero de tierra que habían estado siguiendo había desaparecido, sustituido por una maraña de árboles y sombras que parecían cerrarse sobre ellos. El pánico comenzó a cundir entre el grupo. Una mujer mayor comenzó a rezar en voz alta, mientras otro hombre gritaba que quería regresar. Raúl intentó calmarlos, pero sus palabras se perdieron entre los susurros, que ahora eran un coro. Esteban sintió un tirón en su mochila y se dio la vuelta rápidamente, esperando ver a alguien del grupo. Pero no había nadie. Solo la oscuridad, tan densa que parecía viva. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Algo nos está cazando». Y entonces lo vieron. Entre las sombras, una figura emergió. Era alta y delgada, con extremidades demasiado largas y movimientos que no parecían humanos. Su rostro era una máscara blanca sin ojos ni boca, pero aún así, Esteban sintió que lo miraba directamente. La criatura alzó una mano, y en ese instante, las luces de las linternas parpadearon y se apagaron.
El caos estalló. Gritos y pisadas resonaron mientras el grupo corría en diferentes direcciones. Esteban agarró a Lucía y tiró de ella, buscando cualquier salida. «Por aquí», gritó, aunque no tenía idea de a dónde iba. Podía sentir la presencia de la criatura siguiéndolos, moviéndose entre los árboles como una sombra viva. De repente, llegaron a un claro. Había una vieja cabaña en el centro, con la madera podrida y ventanas rotas. Sin pensarlo, corrieron hacia ella y cerraron la puerta tras ellos. Dentro, el aire era pesado, y el olor a humedad y descomposición les revolvió el estómago. Lucía se desplomó en el suelo, sollozando, mientras Esteban buscaba algo con lo que atrancar la puerta. Los susurros no se habían detenido. Ahora venían desde dentro de la cabaña. «No estamos solos», dijo Lucía, con la voz quebrada. Esteban miró a su alrededor y entonces lo vio. En la esquina más oscura de la habitación, una figura estaba agachada, observándolos. No era la criatura del bosque. Era algo peor. Tenía el rostro de Felipe, pero sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa antinatural se extendía por su cara. «¿Por qué corren?», dijo la figura, con una voz que era un eco de la de Felipe. «Ya están en casa». Antes de que pudieran moverse, las paredes de la cabaña comenzaron a cerrarse, como si estuvieran vivas. Las sombras se alargaron, engullendo todo a su paso. Esteban tomó la mano de Lucía y cerró los ojos, rezando por un milagro. Cuando los abrió, estaban de vuelta en el desierto, bajo el sol abrasador. No había rastro del bosque ni de la criatura, pero el grupo había desaparecido. Solo estaban él y Lucía, solos en la inmensidad del desierto. Miró hacia el horizonte y vio un camino de tierra que llevaba hacia el norte. «Tenemos que seguir», dijo, ayudando a Lucía a levantarse. Pero mientras caminaban, sintió que algo los observaba. En el horizonte, una sombra se movió, demasiado rápida para ser humana. Nunca hablaron de lo que había sucedido en el bosque. Pero cada noche, cuando Esteban cerraba los ojos, escuchaba los susurros. Y sabía que lo que habían dejado atrás no se había quedado allí. Todavía los estaba esperando. La camioneta avanzaba tambaleándose por un camino polvoriento, serpenteando entre colinas desérticas. Había 12 personas en la parte trasera, todos apretados como sardinas y compartiendo miradas nerviosas. Eran desconocidos unidos por la misma esperanza, cruzar la frontera y encontrar un futuro mejor. Entre ellos estaba Ana, una mujer joven con ojos cansados pero llenos de determinación. En su regazo, sostenía una foto desgastada de su hijo, a quien había dejado atrás con la promesa de regresar pronto. «Falta poco», dijo el conductor desde la cabina, pero su tono no transmitía seguridad, sino algo que se sentía como un intento de autoconvencerse. El grupo guardó silencio. Nadie quería hablar de los peligros, ni de los rumores sobre lo que pasaba en esa región. Había historias de personas que desaparecían sin dejar rastro, pero todos preferían ignorarlas. La necesidad siempre hablaba más fuerte que el miedo. De repente, la camioneta se detuvo con un chirrido. El conductor bajó apresuradamente y abrió la puerta trasera. «Rápido. Sigamos a pie, no podemos usar este camino más». Los pasajeros intercambiaron miradas de confusión, pero obedecieron. Ana se ajustó la mochila y bajó, sintiendo el suelo caliente bajo sus pies. Frente a ellos se extendía un paisaje desolador, un llano infinito bordeado por montañas oscuras. El grupo caminó en silencio durante horas, acompañados solo por el ruido del viento y sus propios pasos. Conforme avanzaban, Ana empezó a notar algo extraño. El aire se volvía más pesado, y la luz del sol parecía apagarse poco a poco, aunque el cielo estaba despejado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que el paisaje también había cambiado. Las montañas parecían estar más cerca, como si los estuvieran rodeando. «Esto no está bien», murmuró un hombre mayor,
deteniéndose para mirar alrededor. Nadie respondió, pero todos compartían la misma sensación. El conductor, que iba al frente, también se detuvo. Ana lo observó sacar un mapa y fruncir el ceño, claramente perdido. De repente, un ruido cortó el aire, un grito distante que venía desde algún lugar entre las montañas. ¿Qué fue eso?, preguntó una mujer, su voz temblando. El conductor no respondió. Guardó el mapa con manos temblorosas y dijo, «Sigan caminando. No se detengan por nada». Pero era difícil no detenerse. A medida que avanzaban, los gritos se hacían más frecuentes, más cercanos, y no venían de una sola dirección. Parecía que los rodeaban, rebotando entre las montañas como ecos. Algunos en el grupo empezaron a llorar, mientras otros murmuraban oraciones en voz baja. Ana sintió un tirón en su mochila. Cuando se giró, no vio a nadie. Miró al suelo y notó algo extraño, unas huellas que no pertenecían a ninguno de ellos. Eran demasiado grandes y alargadas, y parecían hundirse más de lo normal en la tierra. ¿Lo ven?, preguntó, señalando las marcas. El conductor las vio también y palideció. «No digas nada», le susurró. «¿Sigamos?». El grupo apresuró el paso, pero el ambiente seguía cambiando. El cielo ahora estaba cubierto por una neblina gris que apagaba la luz, y las montañas se sentían cada vez más cerca, como si estuvieran cerrándose sobre ellos. Ana miró hacia atrás y se dio cuenta de que no podía ver el camino por donde habían venido. Era como si el paisaje estuviera borrándose. Fue entonces cuando vieron la casa. Era una estructura vieja y desvencijada, completamente fuera de lugar en medio del desierto. Las ventanas estaban rotas, y la puerta principal colgaba de una bisagra. Parecía abandonada, pero una luz tenue parpadeaba en su interior. «No podemos seguir sin descansar», dijo el conductor, aunque su voz delataba que también tenía miedo. «Entraremos aquí por un momento». El grupo se apiñó en la entrada mientras el conductor empujaba la puerta, que crujió como si llevara siglos sin moverse. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, pero había suficiente espacio para que todos se sentaran. Ana notó que las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón, figuras humanas con rostros deformados y ojos negros como pozos. «Esto no es seguro», dijo un hombre joven, pero nadie respondió. Mientras intentaban relajarse, la luz dentro de la casa parpadeó nuevamente. Ana siguió el destello hasta una habitación al final del pasillo. Era una vela encendida, colocada sobre una mesa de madera. Junto a ella había un pedazo de papel arrugado. Con curiosidad y miedo, se acercó para leerlo. El mensaje decía, «No confíen en el que los guía». Ana sintió un nudo en el estómago. Se giró para mirar al conductor, que hablaba en voz baja con otro hombre del grupo. Algo en su postura, en la forma en que evitaba mirar a los demás, le pareció sospechoso. De repente, el suelo bajo sus pies tembló. Un ruido profundo, como un gruñido, resonó desde las entrañas de la casa. Las paredes comenzaron a vibrar, y los dibujos en carbón parecieron moverse, como si las figuras intentaran salir de las paredes. «Salgan de aquí», gritó alguien, pero cuando intentaron abrir la puerta, estaba bloqueada. El conductor corrió hacia una ventana e intentó romperla, pero fue lanzado hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Las luces parpadearon violentamente, y entonces lo vieron, una figura alta y oscura, deforme, con brazos demasiado largos y una sonrisa grotesca. Estaba de pie en una esquina, observándolos. Sin moverse, sin hacer ruido, pero llenando la habitación con una presencia abrumadora. Ana retrocedió hasta chocar con la mesa. La vela se apagó, y en la oscuridad, solo se escucharon gritos. Intentó encontrar a tientas el pedazo de papel, pero ya no estaba. Cuando las luces regresaron, la figura había desaparecido. También el conductor.
La puerta estaba abierta, y el grupo salió corriendo sin mirar atrás. Afuera, el paisaje había cambiado de nuevo. Las montañas ya no estaban, reemplazadas por un llano interminable. Ana miró hacia el horizonte y vio una sombra solitaria caminando en la distancia. Reconoció al conductor, pero algo en su andar no era humano. Sus brazos parecían más largos, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Sin decir una palabra, el grupo comenzó a caminar en dirección opuesta, sabiendo que nunca hablarían de lo que había sucedido en aquel lugar. La primera vez que Samuel sintió el frío, estaba en el autobús que lo llevaba a una nueva vida. Había dejado atrás su país, su casa, y a su madre enferma. Todo para cruzar la frontera y buscar un futuro en un lugar donde el sueño americano prometía ser más que una quimera. Pero lo que comenzó como un trayecto lleno de esperanzas, pronto se convirtió en una pesadilla. El autobús estaba lleno de otros migrantes como él. Personas con historias similares de sacrificio y lucha, pero todos evitaban hablar demasiado, como si temieran que poner en palabras sus sueños pudiera traer la mala suerte. Samuel intentaba mantenerse despierto, pero el cansancio lo vencía cada vez que el vehículo avanzaba por carreteras cada vez más desoladas. Al caer la noche, una densa niebla comenzó a envolverlos. Los faros del autobús apenas podían perforar el velo blanco, y el conductor, un hombre de mirada dura y palabras escasas, redujo la velocidad. Fue entonces cuando Samuel sintió el frío por primera vez. No era el tipo de frío que te cala los huesos, sino algo diferente, un escalofrío que parecía venir desde dentro, como si su propia alma estuviera temblando. ¿Alguien más lo siente?, preguntó en voz baja. Una mujer mayor, sentada frente a él, lo miró de reojo y susurró: «No hables de eso. Solo ignóralo». El autobús avanzó un poco más hasta detenerse por completo. «Un problema con el motor», dijo el conductor. «Quédense aquí». No tardó. Bajó y desapareció en la niebla. Pasaron minutos que parecieron horas. Los pasajeros empezaron a murmurar entre ellos, hasta que alguien sugirió salir a buscar ayuda. Samuel miró por la ventana y notó algo extraño. Las sombras en la niebla parecían moverse, pero no había viento. Una figura alta y delgada apareció brevemente frente al autobús antes de desaparecer. Samuel parpadeó, preguntándose si su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no estaba solo, otros pasajeros también miraban con los ojos muy abiertos. Finalmente, un grupo decidió bajar. Samuel no quería quedarse solo, así que lo siguió. Al pisar el suelo, se dio cuenta de que la niebla no solo era espesa, sino también extrañamente cálida, lo opuesto al frío que había sentido antes. Era como si estuvieran entrando en otro mundo. Los árboles alrededor parecían deformados, sus ramas retorciéndose hacia el cielo como manos implorantes. «No nos alejemos demasiado», dijo alguien, pero pronto el grupo se dispersó. Samuel caminó con una mujer joven que llevaba a un niño de la mano. Ninguno de ellos hablaba. De repente, escucharon un grito a la distancia. No era humano. La mujer apretó la mano de Samuel. «¿Qué fue eso?», susurró, pero él no tenía respuesta. El grito se repitió, más cercano esta vez. Samuel sintió que el frío regresaba, más intenso. Notó que el niño que iba con ellos había dejado de caminar. Cuando se giró para mirarlo, casi grita, los ojos del niño eran completamente negros, y su rostro estaba vacío de expresión. «¡Corre!», gritó la mujer, y ambos empezaron a correr entre la niebla. Los gritos extraños los perseguían, junto con risas que parecían venir de todas direcciones. Samuel tropezó y cayó al suelo, pero la mujer lo levantó de un tirón. Sin embargo, cuando miraron hacia adelante, vieron al conductor del autobús, de pie en medio del camino. «¿Qué está pasando?», exigió Samuel. El conductor sonrió, pero algo en su expresión era antinatural. «Les dije que no debían salir. Ahora ya es tarde».
Detrás de él, las sombras comenzaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero algo en ellas estaba mal, sus extremidades eran demasiado largas, y sus cabezas parecían torcerse en ángulos imposibles. Una de ellas extendió un brazo hacia Samuel, y él sintió que el frío lo envolvía por completo. La mujer empezó a rezar, pero las figuras parecían burlarse de sus palabras. Samuel cerró los ojos, pensando que todo había terminado. Pero cuando los abrió, estaba de vuelta en el autobús. Todo estaba en silencio. Los otros pasajeros lo miraban, pero había algo diferente en sus ojos. Algo oscuro. El conductor arrancó el motor y dijo con calma, «Estamos aquí. Bienvenidos a su nuevo hogar». Samuel miró por la ventana y vio un paisaje que no reconocía. No había ciudades, ni caminos, solo una extensión infinita de niebla y sombras que se movían en la distancia. Entendió entonces que no había un regreso, y que el sueño por el que había luchado se había transformado en una pesadilla eterna. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Mateo cruzó la frontera. El desierto estaba en silencio, roto solo por el susurro del viento que arrastraba la arena. Junto a él, un grupo de migrantes avanzaba en fila, cargando sus pocas pertenencias y muchas esperanzas. La oscuridad era densa, pero Mateo podía ver los rostros cansados de sus compañeros, iluminados por la luz tenue de la luna. Todos sabían que la travesía era peligrosa, pero ningún rumor había preparado a Mateo para lo que estaba por venir. La noche se sentía interminable. Cada paso que daban se hundía en la arena blanda, y el aire frío cortaba como cuchillas. A lo lejos, un coyote aulló, un sonido que normalmente habría pasado desapercibido, pero esa noche hizo que el grupo se detuviera. Había algo diferente en ese aullido, algo que erizó la piel de todos. Nadie dijo nada, pero las miradas se cruzaron con silenciosa inquietud. El coyote no estaba solo. De repente, alguien gritó. Mateo se giró y vio a una mujer mayor, Rosa, señalando hacia las colinas. Allá, jadeó, su voz temblando. Pero cuando el resto del grupo miró, no vieron nada. «Es solo tu imaginación», dijo el coyote, el hombre que guiaba al grupo. «Vamos. No debemos detenernos». Pero Rosa insistió. Había alguien. Nos estaba mirando. Nadie quiso discutir. En el desierto, la paranoia era un lujo que no podían permitirse. Continuaron caminando, pero Mateo no pudo evitar mirar por encima del hombro, buscando esa sombra que Rosa había visto. Al principio no vio nada, pero luego algo captó su atención, unas huellas. No eran las de ellos, ni tampoco de un animal. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Mateo no dijo nada, pero apretó el paso. Cuando el grupo llegó a un pequeño cañón donde iban a descansar, la tensión era palpable. Nadie hablaba, excepto el coyote, que les ordenó guardar silencio y conservar energía. Mateo se sentó junto a un joven llamado Daniel, que había cruzado solo, dejando atrás a su familia. «¿Sientes algo raro?», susurró Daniel. Mateo asintió. «Es como si nos estuvieran observando». Antes de que Daniel pudiera responder, un grito desgarrador lo sobresaltó. Venía de Rosa. Todos corrieron hacia ella, pero cuando llegaron, ya no estaba. Solo encontraron su bufanda, tirada en la arena. El coyote negó con la cabeza. «Es fácil perderse. No debió alejarse». Mateo quiso protestar, pero algo en los ojos del coyote lo hizo callar. Había algo frío y calculador en su mirada, como si supiera más de lo que decía. A pesar del miedo, el grupo continuó avanzando. Conforme avanzaban, la luna se ocultó detrás de nubes espesas, dejando al desierto en una oscuridad absoluta. Mateo sintió como el aire se volvía más pesado, cargado de un olor metálico que no podía identificar. A su alrededor, los murmullos se transformaron en rezos.
Daniel caminaba a su lado, su rostro pálido y sus ojos fijos en el horizonte. Fue entonces cuando lo vio. Una figura alta y delgada se deslizó entre las sombras, moviéndose con una velocidad antinatural. Mateo se detuvo en seco. «Ahí», gritó, señalando. El resto del grupo se detuvo, pero no alcanzaron a ver nada. «Dejen de imaginar cosas», gruñó el coyote. Pero ahora su voz también temblaba. El grupo continuó caminando, pero el miedo se había apoderado de ellos. Los murmullos se volvieron llantos, y los llantos se convirtieron en silencio absoluto. Mateo sintió que cada paso lo llevaba más lejos de la realidad, como si estuvieran caminando hacia un lugar donde las leyes del mundo ya no aplicaban. Finalmente, llegaron a un árbol solitario en medio de la nada. Sus ramas retorcidas parecían manos esqueléticas, y a su alrededor, el suelo estaba cubierto de huesos. Algunos eran de animales, pero otros claramente no. El coyote detuvo al grupo. «Descansaremos aquí», dijo. «¿Estás loco?», exclamó Daniel. «No podemos quedarnos aquí». El coyote sonrió. «No hay otro lugar. Confíen en mí». Pero nadie confiaba. Mateo sintió un nudo en el estómago cuando vio cómo el coyote sacaba una navaja y empezaba a afilarla con calma. Antes de que pudiera decir algo, Daniel lo tomó del brazo y susurró: «Tenemos que irnos». Esa noche, mientras los demás intentaban descansar, Mateo y Daniel se escabulleron. Caminaron en silencio, guiados solo por la luz tenue de las estrellas. Pero no estaban solos. Las figuras en las sombras los seguían, cada vez más cerca. «¿Qué son?», preguntó Mateo, su voz quebrada por el miedo. «No lo sé», respondió Daniel, pero su rostro decía otra cosa. Finalmente, llegaron a una pequeña colina. Desde allí, podían ver el desierto extendiéndose ante ellos. Pero algo estaba mal. Las estrellas parecían estar en el lugar equivocado, y el horizonte se torcía como un reflejo en el agua. Mateo miró hacia atrás y vio al coyote, parado al pie de la colina. No estaba solo. Las figuras lo rodeaban, y ahora podía ver sus rostros, no eran humanos. Sus ojos eran pozos negros, y sus sonrisas eran demasiado amplias, llenas de dientes afilados. «Les dije que no se alejaran», dijo el coyote, su voz resonando en el aire como un eco. Daniel agarró la mano de Mateo. «Corre», dijo, y ambos empezaron a bajar la colina. Pero no importaba cuán rápido corrieran, las figuras siempre estaban un paso por delante, moviéndose como sombras imposibles. Cuando finalmente cayeron al suelo, exhaustos, Mateo miró a Daniel y vio que sus ojos habían cambiado. Ahora eran negros, como los de las criaturas. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel sonrió y susurró: «Nunca hubo una salida». La oscuridad los envolvió, y Mateo supo que había cruzado una frontera mucho más peligrosa de lo que había imaginado.